En primer lugar, buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este sexto Congreso de Teatro del siglo XXI y 12 jornadas de teatros y feminismos de la RESAC, ¿no? Os invitamos a que participéis de la manera, digamos, más activa posible. Y esta sesión, la verdad es que para mí es especialmente emocionante. Realmente me ha tocado moderarla aleatoriamente, en plan random, pero realmente me hace especial ilusión porque es una mesa en la que dos jóvenes investigadoras, además que vienen de universidades de fuera de España, están haciendo su trabajo y su investigación sobre una egresada de esta escuela, que es María Velasco, que además particularmente fue alumna mía, de manera que me hace especial ilusión. Luego, por otro lado, también tenemos una participación, una comunicación performativa en la que se relaciona los tejidos, la artesanía con la palabra, que también es una de mis líneas de investigación y que me parece que la reivindicación del componente artesanal del teatro y de las artes escénicas en general pues es fundamental. Entonces, bueno, pues me ha tocado el destino, me ha llevado a esta mesa tan emocionante y en la que digamos, voy a aprender muchísimo y paso a la siguiente parte de mi trabajo, que consiste en presentar a las personas que van a hacer sus intervenciones. Vamos a empezar por Emi Bernardi. Perdonad. Ella es doctora en Lenguas, Literatura y Cultura Extranjera en la Universidad de Roma III. Emi Bernardi es investigadora postdoctoral en Literatura Española en la Universidad de Turín. Es miembro de la Asociación de Hispanistas Italianos, de la ISO, que es la Asociación Internacional de Teatro del Siglo de Oro, de la Asociación Internacional del Teatro del Siglo XXI y desde 2021 forma parte de la Secretaría Organizativa del proyecto Herencias, Escrituras de Memoria e Identidad, coordinada por Simone Treca. Sus principales líneas de investigación se centran en el teatro español contemporáneo, siglo XX y XXI, y actualmente, al formar parte del proyecto de Patrimonio Identitario y Memoria Cultural de la Transición Democrática a través del teatro español contemporáneo, una perspectiva de género, el papel y la representación de la mujer, coordinado por Verónica Orachi, su trabajo se focaliza en los estudios de la memoria y en la representación de la mujer en el teatro de la transición. Ha traducido al italiano algunas piezas contemporáneas, entre ellas destaca La autora de las meninas, de Ernest Caballero, La valentía de Alfredo Sanzón y Presas, de Ignacio del Moral y Verónica Fernández. Nos va a hacer su intervención, que tiene como título Mujer y transición, la caracterización de los personajes femeninos en la ceremonia de la confusión de María Velasco, 2013. Pues adelante, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la presentación y a todos los organizadores de este congreso por darme la oportunidad hoy de estar aquí. Y bueno, nada, voy a empezar con una breve presentación. Como vamos a hablar de María Velasco, voy a empezar con una breve presentación. Y si podemos pasar con la primera diapositiva, por favor. Así que, bueno, vamos a ver una foto de la dramaturga. ¿Se me oye, verdad? Sí. Bueno, dramaturga, escritora y profesora, María Velasco González es una de las voces más relevantes de la dramaturgia española actual. Licenciada en Comunicación Audiovisual y doctora en Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, Velasco cuenta también con formación en dramaturgia por la RESAC, por esta misma escuela, y un máster en Práctica Escénica y Cultura Visual por la Universidad de Alcalá. Desde sus inicios ha sido alumna de reconocidos dramaturgos, como entre otros José Sánchez Finisterra y Juan Mayorga, desarrollando una carrera innovadora en el teatro contemporáneo al explorar temas como la identidad, la violencia y la memoria histórica. Sus obras han sido estrenadas en espacios de prestigio como el Centro Dramático Nacional y el Teatro Español, así como en festivales nacionales e internacionales. Además, ha trabajado en dramaturgias para danza y teatro físico, incursionando hasta en la crítica cinematográfica, y su producción ha sido traducida a varios idiomas.
A lo largo de su carrera ha recibido importantes reconocimientos, entre los que destaca el Premio Nacional de Literatura Dramática en 2024 por Primera Sangre, obra que aborda el tema de la violencia sexual en niñas y que fue galardonada también con el Premio SGAE de Teatro Javier Poncela. Producción teatral y compromiso social avanzan de la mano en la trayectoria de Velasco, puesto que la autora se interesa siempre por temas culturales, sociales, políticos de la actualidad para construir sus textos, ofreciendo soluciones para los conflictos surgidos que nunca resultan descontadas. En palabras de Manuela Fox, en concreto, la dramaturga parte desde situaciones que no acaba de comprender o no se explica, creando en cada pieza un proceso de solución de un conflicto o de una duda a través de la dialéctica. Su voz de creadora, sin embargo, nunca desaparece de la obra, sino que sigue siendo, como la misma Velasco sostiene, el referente de todos sus personajes femeninos, pero también de los masculinos. Podemos pasar adelante, por favor. En la intervención de hoy me centraré principalmente en la obra La ceremonia de la confusión, que se estrena el 13 de marzo de 2013 en la Sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán de Madrid por el Centro Dramático Nacional. El montaje cuenta con la dirección de Jesús Cracio y un reparto integrado por Juan Calot, que interpreta al personaje de Fabio, Richard Collins Moore, el negro, Miquel Insúa, Roberta, Julián Ortega, que interpreta a varios personajes a lo largo de la pieza, tales como el camarero, el policía, el doctor, Julio Rojas, que es Pau, y Carmen del Valle, que es Olga. Completan el equipo de la producción del CDN Ignacio García May, que es asesor de dramaturgia, y Montse Calles, ayudante de dirección. El punto de partida de la ceremonia de la confusión es el reencuentro entre dos viejos amigos, que son Olga y Pau. Tras mucho tiempo sin verse, ambos coinciden en el bar de un tanatorio. Y mientras Olga se acerca allí para tomar la última copa al amanecer, Pau está despidiendo al negro, su pareja y líder de un grupo musical del que los dos formaron parte hace años. En el velatorio confluyen otros personajes que compartieron su vida durante los años 80, hombres y mujeres, todos viudos de una figura que hizo del exceso una ocupación, un modo de vida, una carrera, pero sobre todo viudos de un tiempo, el de la transición democrática, cuando todo parecía posible. Las reminiscencias de lo que fue aquellos días en los que uno tenía que gozar con todo lo que había estado prohibido durante mucho tiempo, se entremezclan con el polémico conato de improvisar un funeral acorde a un personaje heterodoxo, seducido por el escándalo y la transgresión. Los recuerdos del pasado con el fin del franquismo y la transición hacia la democracia, los efectos de la movida, de la nueva libertad, que esconde sus aspectos más destructivos como las drogas, el alcohol, la vida disipada, el temor al SIDA, temas que Velasco ya había examinado en la parte dedicada a los años 80 de la pieza Tratado para saber vivir para uso de las viejas generaciones, que es de 2011, vuelven a aparecer en la ceremonia de la confusión, fundiéndose en el escenario para crear una puesta en escena donde conviven melancolía, excesos, escándalo, transgresión y libertad. Esta obra, entonces, es mucho más que una obra de teatro sobre la historia reciente de España. En palabras de Fox, entonces, nos permite reflexionar sobre el desajuste entre lo que esperábamos de nuestra vida y lo que hemos logrado, sobre lo irremediable del paso del tiempo y lo patético, en sentido etimológico, de quedarse vinculados a un pasado que juzgamos glorioso. La ceremonia de la confusión pone en escena el reencuentro de dos generaciones ante la pérdida de una de las figuras más carismáticas de la movida, mítico movimiento social y cultural que inflamó las calles de Madrid desde el inicio de la transición hasta bien entrados los años 80. De este fenómeno, sin embargo, Velasco quiere ofrecer a su público una visión fresca y original. Por eso elige como espacio dramático un tanatorio, donde viejos amigos se reencuentran y se interrogan sobre su pasado y su presente, intercambiando opiniones, críticas y puntos de vista acerca de la movida y comparando las creencias que les animaban durante la juventud con lo que queda hoy de esas ideas. Los recuerdos del pasado, entremezclados con canciones de la época, se suceden durante el velatorio del negro, icono inalcanzable, como hemos dicho, de transgresión y escándalo para sus amigos.
El dramatis personae de la obra se compone de testigos más o menos entusiastas de la movida, protagonistas, segundas filas y neófitos atraídos por el colorismo de las modas pasadas. Olga, Roberto y Fabio, por su parte, vivieron en carne propia la euforia interminable propia de la época, de la que Pau, el joven novio del difunto, quien nació ya durante la democracia, solo puede ser testigo indirecto, observando entre estupefacción y entusiasmo a una generación convertida en un tejido de contradicciones. Podemos pasar adelante, por favor. Olga, que es la primera que aparece en escena, es una mujer de unos 50 años con aspecto de funcionaria que ha entrado en el bar del tanatorio para tomarse la última. Acostumbrada al alcohol, a las drogas y a los placeres disolutos de la vida nocturna, la mujer elogia este bar que nunca cierra y empieza a rememorar la antología de bares que durante la movida animaban sus noches madrileñas al ser más que bares, universidades o empresas culturales, demostrando que vive muy mal el fin de su juventud e intenta ahogar el duelo del paso del tiempo en el alcohol. Podemos seguir, por favor. Tampoco la entrada de Pau en el bar del tanatorio consigue arrancarla de su nostalgia y abrirle los ojos sobre el verdadero motivo por el que el novio del negro se encuentra en este lugar tan inusual. Como podéis ver aquí en la pantalla, digamos, ella le dice, ¿no? Este sitio se está poniendo irrespirable, va a ser verdad lo que dicen, que no se puede volver a los lugares donde uno fue feliz. Y él le comenta, al tanatorio, y ella, sí, el bar, ¿vienes a menudo? Yo sí. ¿Podemos seguir, por favor? Por eso sigue con su desvarío, sin hacerle caso a Pau, recordando entre embriaguez y melancolía todos esos lugares donde transcurrió sus años mozos. En las palabras de la mujer reviven los desenfrenados años 80 con el Rocola y el Sol, que abrieron sus puertas como salas de conciertos entre 1981 y 1985 y en 1979 respectivamente, y terminaron convirtiéndose en verdaderos iconos, centros neurálgicos de la movida madrileña. De esos tiempos tan añorados hoy ya no queda nada, porque la capital se ha vuelto, como se dice aquí, un cementerio con encanto. Y si llegaran las Olimpiadas, también se perdería para siempre ese lumpen poblado de camellos y prostitutas, tan querido por Olga, que terminaría guetizado en barrios marginales para dejar paso al Madrid moderno, más seguro y cosmopolita. En la obra, cuyo estreno y primera publicación se remontan al año 2013, se evidencian los temores del personaje, y de la misma autora, por supuesto, respecto a las posibles consecuencias de una eventual designación de Madrid como sede de los Juegos Olímpicos. Estos temores surgen en un contexto en el que la capital española ya había visto rechazada su candidatura para los Juegos de 2012 y sufriría nuevamente la misma suerte en las ediciones de 2016 y 2020. La entrada en escena de Roberta, una transexual avejentada que viste con elegancia, logra por fin sacudir a Olga de sus evocaciones. Es solo en ese momento entonces cuando la mujer comprende que el negro acaba de morir y se marea, apoyándose bruscamente en Roberta, que la sostiene y cuida de ella, delatando cierta familiaridad al cogerla entre los brazos y darle un leve beso en la boca. ¿Podemos seguir, por favor? La mujer la mira confundida hasta que Roberta le revela su identidad. Descubrimos entonces que se trata de Roberto, otro miembro del grupo musical al que pertenecían Olga, el negro y Pau, que se ha sometido a una cirugía de reasignación de género para cambiar por fin su sexo de nacimiento con el que corresponde con su identidad de género. Olga, asombrada, se fija entonces en sus cambios físicos, le da un fuerte abrazo y le felicita, delatando al mismo tiempo cierta incertidumbre a la hora de dirigirse a ella utilizando el pronombre adecuado. La confusión semántica y las correcciones lingüísticas guapo, guapa, que podéis ver aquí, relacionadas con el cambio de sexo de Roberta, como subraya Claire Spooner en su introducción a la edición francesa de la obra de Velasco, no carecen de humor y dejan entrever el tono general de la ceremonia que está por venir. Asimismo, resulta interesante analizar cómo se construye dicha escena en el montaje de Jesús Cracio de 2013 y si se introducen cambios en el texto a la hora de representar en el tablado la anagnórisis de Roberta por parte de su vieja amiga.
Olga, recostada en un taburete del bar del tanatorio, entre lágrimas, mira confundida a esa mujer que acaba de dirigirse a ella llamándola cariñosamente Olguita, intentando consolarla por la pérdida del negro. Roberta se le acerca y le da un leve beso en los labios, dejándola aún más incrédula. Solo entonces, tras girar sobre sí misma con una pirueta y enseñarle orgullosamente su nuevo cuerpo, le confiesa que en realidad es Roberto y se hizo una mamoplastia dentro del programa de cirugía de reasignación. Olga, titubeante, le pregunta ¿resignación? Pero Roberta niega con el dedo, corrigiéndola con un respeto, reasignación. Entre este intercambio, ausente en la versión del texto publicada en 2015 en edición bilingüe español-francés, parece a la vez reforzar el tono irónico que subyace a la obra entera y brindar a Roberta una oportunidad más para reivindicar con orgullo sus decisiones acerca de su identidad sexual, que no tienen nada que ver con la resignación mencionada por Olga, sino que delatan su voluntad fuerte de ser fiel a sí misma contra viento y marea, más allá de cualquier prejuicio o escarnio. Además, cuando Olga empieza a elogiar su aspecto diciéndole que está guapísimo, Roberta le hace un gesto con la mano como para que espere, porque todavía hay algo importante que no le ha contado, y luego simula con los dedos el movimiento de unas tijeras a la altura del pubis, dando a entender que su transición firmemente deseada ya está completa. Las dos entonces sueltan una carcajada y se abrazan felices, justo antes de que vuelva la escena Pau, comunicándoles que por fin podrán ver al féretro del negro. Ahora solo falta una persona para que la reunión del grupo sea completa y la ceremonia de la confusión pueda empezar. Mientras Roberta y Olga se detienen en el cadáver de su antiguo líder, intentando arreglar al muerto con algo de maquillaje para que su aspecto resulte más fiel a las que fueron sus ideas en vida, y critican duramente el recordatorio impersonal que se imprimió para el funeral del negro, entra Fabio, coetáneo de Olga, con traje y corbata y el pelo lamido. Podemos pasar. Su enfrentamiento con la mujer a lo largo de la obra será crucial para evidenciar de manera inequívoca el rechazo que Olga siente hacia la contemporaneidad, así como la profunda distancia que se ha generado entre ambos con el paso de los años, puesto que el hombre ha intentado adaptarse a la nueva sociedad y ella se ha mantenido fiel a una época y a una edad pasada de su vida. Como podemos ver aquí, ¿no? En las réplicas, cuando Fabio le dice ¿qué coño te pasa? ¿Te quedaste en los 80? Y luego insiste ¿cuándo vas a madurar y dejar de vestirte como un adolescente? Y termina, ¿no? Luego que dice que ya no tienes edad para enseñar el ombligo y quieres convertir esto, que es un funeral, en Disneyland. Joder, crece. Pau, Olga, Roberta y Fabio, la única familia disfuncional del negro, se mueven alrededor del ataúd que protagoniza el escenario, viudos de un personaje excesivo, hijo de una época en la que todo parecía posible. Durante la transición, todo el mundo querría romper con el franquismo y en general con el pasado y lo que se estaba implantando con el fenómeno de la movida era esa contracultura que ya había cuajado en las décadas anteriores, tanto en París como en Nueva York, y que ahora por fin había llegado también a Madrid. ¿Podemos seguir? Gracias. Como bien resume Roberta, sin embargo, con la muerte del dictador no murió el sistema de valores instaurado por la dictadura. Por eso la movida representó una manera de reapropiarse de las libertades reprimidas durante tanto tiempo, una rebelión desmandada contra la opresión y la represión políticas, sociales y culturales, contra una tiranía que para Roberta hasta recrudecía en su casa, donde la autoridad franquista estaba representada sobre todo por su madre. ¿Podemos pasar? Descubrimos la historia de este personaje a partir de un ataque de ira inesperado, solo al parecer inexplicable, que Roberta siente hacia un ramo de margaritas que Pau lleva en las manos, pensando ofrecérselo. Estas flores le recuerdan a su madre, afiliada a la sección femenina, que difundía los valores tradicionales del nacionalcatolicismo, según los cuales la mujer quedaba circunscrita en los roles de esposa y madre sumisa, siendo física y moralmente inferior al hombre, al que siempre tenía que permanecer subordinada, enclaustrada en el espacio doméstico, mientras su marido se realizaba en el mundo exterior gracias al trabajo. Cuando Roberta le habla por primera vez de su cambio de sexo, su madre se muestra escéptica y enseguida relaciona esa decisión de su hijo con otra locura de las suyas, es decir, la resolución de afiliarse al Partido Comunista, que al igual que el franquismo no veía muy bien la homosexualidad.
Antes de darle una paliza, la madre de Roberta se centra en los dos pecados más graves de su hijo, esto es, su fe política y su identidad sexual, ambos inaceptables ante los ojos de una Margarita inamovible. A continuación, incluso trata de disuadirle, enumerándole las obligaciones de toda mujer: dominar el arte de callarse con verdadero espíritu de abnegación y ser una excelente ama de casa, que sabe coser y bordar como un perfecto ángel del hogar, esto es, una hada de mierda. Después de retratar la condición de la mujer durante la dictadura, Velasco recorre brevemente las medidas tomadas por el franquismo para solucionar el problema de la homosexualidad. La autoridad se representa en escena a través de la figura del policía, que encarna la violencia física con su porra y verbal con los insultos que son espetados hacia los invertidos, utilizada habitualmente contra todos los que se alejaban de la norma. En 1970, de hecho, la ley de vagos y maleantes, que había sido promulgada en 1933, fue sustituida y derogada por la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que, aunque muy similar, incluye penas de hasta 5 años de internamiento en cárceles o manicomios para los homosexuales, y añadía el enfoque médico al tratar de curar la homosexualidad en la estela del reiterado dilema de si la homosexualidad es una enfermedad o un delito. A este propósito, en la obra se mencionan los centros principales de detención creados por las autoridades franquistas para los presos homosexuales, uno en Badajoz, donde se encerró a los pasivos, y otro en Huelva para los activos. ¿Podemos pasar? El relato de la vida de Roberta continúa unas escenas más adelante con la revelación de que tiene cáncer de próstata. Parece que la vida quiera burlarse de ella, ¿no? Que tanto luchó para poder conseguir ser mujer y que ahora está condenada a muerte por una enfermedad típicamente masculina. Y la descripción de su venganza al volver a su pueblo irreconocible tras operarse en el extranjero. Y entonces esta venganza, ¿no? que se persigue, ¿no? hacia todos los que le habían hecho la vida imposible en el colegio. La mujer se propone entonces seducirlos uno por uno y llevárselos a la cama para luego desvelarles su verdadera identidad. ¿Podemos seguir, por favor? Sin embargo, el cambio de sexo no fue la resolución de todos los problemas de Roberta, porque como ella misma admite al quedarse a solas delante del féretro del negro, la verdad es mucho más provocadora. Yo de mujer nada y de macho. Y ella solo quería que su madre estuviera orgullosa de ella, que tuviera un retrato que colgar en el salón, uno que no fuera el del marinerito, coño. Y así que poco a poco se deshace de todos los accesorios que se puso para ser mujer, tales como las pestañas postizas, los tacones infernales y la peluca, simple atrezo del chichinabo, porque ya no le queda mucho tiempo y no necesita ser hombre ni mujer, ni todo lo contrario. En la ceremonia de la confusión, en definitiva, María Velasco trata de cuestionar la imagen social ya fijada y asumida de la transición, un relato que en realidad no está tan construido como para haberse vuelto unívoco, y lo hace sembrando dudas y animando a los espectadores a poner en tela de juicio sus creencias. El objetivo de la autora es crear agitación y zozobra para estimular la capacidad crítica que el espectador posee y despertarlo de la ataraxia intelectual. Esto es evidente sobre todo al estudiar la caracterización de los personajes femeninos de la obra, puesto que su mirada hacia las mujeres es atenta y nunca superficial y se centra en aspectos a menudo incómodos o menos conocidos del mundo femenino. Tanto Olga como Roberta, de hecho, representan desviaciones del modelo femenino plasmado por el franquismo, que sobrevivió durante la transición y hasta bien entrada la democracia. La primera, porque ha vivido y sigue viviendo totalmente entregada a los excesos y desórdenes de la movida, negándose a crecer y a aceptar por fin el paso del tiempo. La segunda, porque nació hombre y solo gracias a un largo y doloroso proceso de reasignación de género puede por fin hacer las paces con su cuerpo y responder al nombre de Roberta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a seguir con otro análisis de una obra de María Velasco. La ponencia se llama Cuerpos frágiles y disidentes, violencia, tabú y muerte en Harakiri y Primera sangre de María Velasco. Y nos lo va a presentar Carla Vilariño, graduada en Lengua y Literatura Inglesa por la Universidad de Santiago de Compostela, ¿no? Continúa su formación académica con un máster y actualmente un doctorado en estudios de literatura y de la cultura de la misma universidad.
Sus investigaciones iniciales se centraron en la fisicidad y el deseo amoroso en el teatro de Sarah Kane. Posteriormente realizó un estudio comparativo entre la reconfiguración de lo sublime y la pulsión suicidia en 448, Psicosis de Kane y La falsa suicida de Angélica Lieder, y su investigación actual explora la reconfiguración del hecho trágico en el teatro contemporáneo, abordando conceptos claves como performatividad, catarsis, monstruosidad, violencia y obscenidad. Dejo aquí la palabra a Carla. Ponemos la presentación. Pues muchas gracias por dejarme estar hoy aquí, me hace mucha ilusión. Y yo voy a hablar sobre el último volumen que ha publicado La Uña Rota, sobre 2 obras de María Velasco, una de las últimas que recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática, que es Primera Sangre, y luego Harakiri, de 2018. Bien, pues el teatro contemporáneo, y más escrito y dirigido por mujeres, ha experimentado una notable transformación en la representación de aquellas condiciones profundamente humanas, pasando así de la metáfora a una exposición directa en la que el cuerpo se convierte en el centro del conflicto. Lejos de la solemnidad ritual de la tragedia clásica y del distanciamiento estético de épocas anteriores, el escenario actual se configura como un espacio de confrontación, donde la fragilidad del cuerpo actúa como testimonio de una memoria herida y archivo de violencia y de resistencia. Este cambio responde a la necesidad de visibilizar lo silenciado, inscribiendo en la carne la denuncia de aquello que la sociedad ha relegado, es decir, la violencia, el tabú y la muerte como un acto político. En este contexto, la dramaturgia de María Velasco se consolida como una exploración radical del cuerpo, como lugar de inscripción de la violencia, la memoria y la resistencia. Su escritura, que combina crudeza y un lirismo profundamente simbólico, establece un diálogo constante entre lo íntimo y lo político, entre vulnerabilidad y autonomía. Velasco ha desarrollado una poética en la que el cuerpo femenino y disidente emerge como un territorio de disputa, donde convergen deseo, castigo y resistencia. Vale. El teatro de Velasco traza así un recorrido temático. Ya en Sin el árbol, un burka establece el punto de partida, donde la opresión femenina y el control social se materializan en la violencia patriarcal inscrita en el cuerpo de la mujer. Luego, en Taxi Girl, la reflexión se amplía hacia la emancipación, cuestionando la virginidad y el deseo, como mecanismos de control, pero también como posibles herramientas de resistencia. Más tarde, en Escenas de caza, de 2018, la violencia ya no solo funciona como presión, sino como un medio de exclusión social y de castigo, reafirmando la condición de otredad del cuerpo femenino. Si pasa, por favor. Bueno, aquí tenéis la representación de estas 3 obras. Pasa, por favor. Sí, y este recorrido temático alcanza nuevas dimensiones en Harakiri Primera Sangre, donde la progresión de la violencia se vuelve ineludible. Primera Sangre marca el inicio del trauma, es decir, la infancia como un territorio de vulnerabilidad absoluta, donde la violencia estructural se impone desde el nacimiento. El infanticidio aparece como la manifestación más brutal de un sistema que extermina incluso antes de permitir la resistencia. Y cito: el asesino de Laura estaba tan cerca que nadie lo podía ver, estaba dentro, como una víscera, un marcapasos. En este universo, la muerte infantil no solo es una tragedia, sino una sentencia inevitable en una sociedad que silencia la violencia contra la infancia. Por su parte, Harakiri representa la adultez como la culminación del trauma infantil. La mujer adulta ya no solo es víctima del sistema, sino que se enfrenta al peso de su historia y a la imposición de su destino. La violencia persiste, pero esta vez la protagonista la transforma en una opción, la autoaniquilación. Y por eso dice, y cito: la muerte solo es comparable al parto, todo final tiene un comienzo. Es decir, el suicidio se convierte en una transgresión última de la norma social. Mientras Primera Sangre presenta la violencia como un destino impuesto, Harakiri la convierte en una elección que desafía el control sobre el cuerpo femenino. Pasa por. Bien, y una cosa que me pareció bastante interesante y sobre la que estuve reflexionando es el orden de estas obras en el volumen que publicó La Uña Rota, y es que Primera Sangre, a pesar de haber sido representada y escrita mucho después que Harakiri, aparece primero en el volumen. Y yo creo que esto se debe a una progresión simbólica que traza un ciclo, ¿no?, de violencia y de resistencia. Por una parte, Primera Sangre marca el inicio de este recorrido, situándonos en la infancia. El infanticidio y el abuso aparecen como fuerzas ineludibles que configuran la existencia. La infancia como la primera víctima de un sistema violento. Y cito: no hay que tener miedo a los vivos, María, sino a los muertos. En contraste, Harakiri representa la adultez como la culminación del recorrido del trauma.
Aquí la violencia ya no es impuesta desde fuera, sino que se convierte en una herida interna que persiste en la protagonista como un recuerdo imposible de erradicar. La única forma de autodeterminación posible dentro de un mundo que niega la autonomía femenina. Y cito: no tardamos en darnos cuenta de que el miedo no evita la muerte, evita la vida. Pasamos así de la infancia a la adultez, de la imposición a la autodeterminación y de lo reprimido a lo confrontado. En estas obras, Velasco construye un teatro que no busca representar sino exhumar, que no consuela sino incomoda, que no olvida sino recuerda. En su poética, la violencia y la resistencia se entrelazan, convirtiendo la herida en testimonio imborrable. Bien, la violencia en Velasco puede comprenderse a través del pensamiento de Georges Bataille, perdón por mi pronunciación en francés, quien concibe el sacrificio como un acto que arranca el ser de la continuidad de la existencia profana para conducirlo hacia una dimensión sagrada, que además se puede ver en la foto de la diapositiva. En esta obra, la infancia se presenta como el territorio donde la violencia estructural se manifiesta en su forma más brutal, el infanticidio como un sacrificio impuesto por el sistema. El cuerpo infantil es víctima absoluta de esta violencia. La protagonista es privada incluso de su nombre, como si su existencia misma no le perteneciese, es decir, lo que no existe, lo que no se nombra no existe. Y por eso dice, y cito: tu nombre, Laura, es como una gotera abierta. Tu nombre fue arrancado, cortado, sesgado como una flor. La obra muestra cómo la infancia femenina es condenada a la vulnerabilidad despojada de su autonomía. Y cito: sería mejor decir que las niñas son como el cerdo, son animales impuros, para evitar que se las coman. El sacrificio infantil se presenta como una norma silenciosa, una práctica que se perpetúa sin ser cuestionada. Y cito: hubo varios intentos infructuosos de arrastrarme al patio del recreo, de arrastrar mi nombre, mi cara, mis ojos, mi nariz y mi boca. La violencia en primera sangre no solo destruye, sino que también deja una marca imborrable en la memoria. Velasco inscribe así su teatro en una poética de la exhumación, donde la escena se convierte en un espacio de duelo, pero también de revelación. En primera sangre, la muerte infantil no es solo una tragedia, sino la consecuencia inevitable de un sistema que sacrifica a los más débiles. La obra se enfrenta así con lo innombrable. Y cito: ¿qué hacer con esta inquietud zigzagueante que ata en corto a las niñas? Sí. En Harakiri, la violencia no es solo una fuerza destructiva, sino un acto de resistencia extrema. La protagonista renuncia a su identidad y a los lazos que la atan a un mundo que le ha sido impuesto. Por eso dice: ya no tenía nombre, mi nombre había dejado de pertenecerme o yo a él, y era un descanso, lo que además liga con primera sangre. La obra desmonta la narrativa clásica del suicidio, alejándola de la idea de redención o derrota. En su lugar lo plantea como un tránsito. Su voz, desdoblada en monólogos introspectivos, se sitúa en un umbral entre la vida y la muerte, entre la memoria y el olvido, y por eso dice: no se puede evitar el peligro huyendo de la vida. El suicida no se rinde, tampoco gana la batalla. Hay así un intento de desaparecer, de disolverse en un espacio sin imposiciones, y por eso dice: me gustaría yacer bajo las estrellas, en la escombrera de lo que fui, con un perro sin pedigrí, lamiéndome los pies la vida entera, sin sueños, tampoco somníferos, sin receta médica, invernar sin invierno, porque siempre tengo frío en los pies. Solo en la ausencia, la protagonista puede ser escuchada, su voz adquiere peso y significado. Y por eso dice: este diálogo solo podía tener lugar en mi ausencia. Y le dice a su hijo: ahora me puedes escuchar, porque ya no intenta retenerme. La protagonista elige así su destino, rompiendo con el ciclo de imposición que ha marcado su vida. La violencia, en este caso, no es solo una condena, sino también un último espacio de libertad. De esta misma manera, en el teatro de Velasco, la memoria colectiva emerge como una presencia ineludible, enfrentado al espectador con lo reprimido y lo innombrable. Como ella misma afirma, ojalá estas obras consigan rendir culto a los muertos y molestar a los vivos. ¿Sí pasa? El concepto de tabú, tal como lo analiza Derrida, puede entenderse como un límite que separa lo que es aceptable de lo que no lo es, lo decible de lo indecible, lo visible de lo invisible. Según Derrida, el tabú es esa frontera que, al ser traspasada, pone en juego el orden social, haciendo que lo reprimido vuelva a la superficie. En el caso de Primera Sangre, aborda de manera directa el tabú de la violencia infantil, un tema históricamente silenciado. El infanticidio aparece no solo como una manifestación extrema de violencia estructural, sino como un sacrificio que debe ser visibilizado. El acto de hablar sobre lo no dicho, de confrontar lo que la sociedad prefiere ignorar, es precisamente lo que desafía las normas establecidas. En la obra, las preguntas que surgen: ¿por qué no podían tocar a las niñas sin asfixiarlas después? ¿Por qué no podían dejarnos vivir?
son una denuncia feroz de la violencia de género y la brutalidad que ha sido ignorada o minimizada en el discurso público y político. Este cuestionamiento acerca de la vida y la muerte refleja un tabú profundo, la impunidad de aquellos que perpetúan tales actos violentos y la indiferencia de una sociedad que ha permitido esta violencia sistemática. Y cito: nos hemos criado entre imágenes de hombres crucificados, cubiertos de heridas. Nos hemos arrodillado ante ellos, pero solo matan a las niñas. Que es otra frase impactante dentro de la obra que visibiliza cómo las mujeres y las niñas son sacrificadas en una estructura social patriarcal que solamente reconoce el sufrimiento masculino. Otro elemento relevante en Primera Sangre es la reflexión que se hace sobre la menstruación. Y de hecho, ya aparece en el título, Primera Sangre se refiere a la primera vez que a una mujer le baja la regla. Y que también se relaciona con el tabú. Y cito: ¿por qué Dios nos hace sangrar una vez al mes si no quiere que nos toquemos? Una metáfora de una violencia que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, lo que Derrida llamaba lo indecible, lo que se encuentra mucho más allá de lo aceptado. ¿Pasa? En Harakiri, el suicidio de la protagonista se presenta como una rendición. Perdón, no se presenta como una rendición, sino como un acto de resistencia y autodeterminación, ya que enfrenta el tabú de la muerte para reinterpretarlo como un acto de autonomía. Este suicidio no marca el fin de la lucha, sino un acto subversivo que desafía las normas impuestas por un orden social autoritario. El suicidio de la protagonista deshace esta frontera entre la vida y la muerte, trayendo lo indecible y lo invisible a la luz, deconstruyendo las narrativas sociales que dictan cómo debe entenderse su sufrimiento y la muerte. Al hacerlo, la protagonista también se enfrenta al tabú de la muerte como una poderosa declaración de autonomía. Y por eso dice, y cito: si me mato, y me he matado varias veces, es en legítima defensa, en defensa propia. Yo no soy cobarde, cobardes son los que hacen de la vida una costumbre. La protagonista se niega a ser víctima de su contexto y se convierte en agente activo de su destino. La muerte, entonces, no es vista como un fin, sino como una forma de romper con la condena social que invisibiliza a quienes eligen terminar con su sufrimiento. Velasco pone de manifiesto cómo la sociedad sigue castigando a aquellos que optan por la muerte como salida, aún en tiempos modernos, y de hecho por eso dice: antaño se enterraba a quienes se suicidaban en lugares baldíos, falsos cementerios, y se les negaba el duelo. Parece cosa de fanáticos, pero seguimos haciéndolo. Hemos acercado el tabú y, sobre todo, la soledad que cala hasta los huesos, es decir, condenando al suicidio al ostracismo. Por otra parte, también dice: desarmada, solo tenía ansiolíticos, un arsenal, botes de maquillaje seco, unas cuantas lagunas de mi boda y un blanco completo de mi separación, un antifaz para el sueño, un perro sin raza, un congelador vacío, una lavadora llena de oscuro y un hijo. Este inventario de objetos cotidianos simboliza la vacuidad de la existencia, este vacío que siente la protagonista. El suicidio en Harakiri no es un signo de derrota, sino una transgresión activa que revela las tensiones sociales, el sufrimiento invisible y la soledad impuesta. Bien, en cuanto a la muerte, un tema que ha ocupado siempre la reflexión filosófica, antropológica y sociológica a lo largo de los siglos, ha sido objeto de análisis, no solo como un fenómeno biológico, sino también como un hecho social y cultural. De hecho, el gran padre de la sociología, Durkheim, en su obra El suicidio, aborda la muerte no solo como una tragedia individual, sino como un fenómeno social que revela las tensiones y contradicciones de la estructura colectiva. Y de hecho, hay un libro de Al Albert que se titula El dios salvaje, en referencia a un poema de Yeats, que es de Savage-Gott, en el que habla justamente de esto, del suicidio en la sociedad moderna, y a través de la literatura y del arte, en relación a la muerte de una amiga suya, bueno, la muerte, el suicidio de una amiga suya, que era Silvia Plath, la poeta que todos conocemos. Bien, pues según Durkheim, el suicidio no es un acto aislado, sino una manifestación de las dinámicas sociales que influyen en la vida de los individuos. Esta perspectiva sociológica nos permite entender cómo la muerte, en sus distintas formas, refleja las presiones y los conflictos que operan en la sociedad. En este sentido, podemos aplicar su visión para analizar cómo la muerte y la violencia se manifiestan en el teatro de Velasco, donde se presenta no solo como un hecho trágico, sino como un resultado de un sistema social que margina y silencia, por una parte a las niñas y por otra parte a las enfermas mentales. En Primera Sangre, María Velasco aborda un tema profundamente perturbador, ¿no?, que es el infanticidio como una manifestación brutal de la violencia estructural. La muerte de Laura, que es la protagonista, no solo es un acontecimiento individual, sino también un reflejo de las tensiones sociales y culturales que configuran la propia existencia. Un símbolo de lo que se prefiere ignorar, las vidas de aquellos que no tienen voz. En una de las citas más impactantes de la obra, y que a mí me ha revuelto bastante, de hecho, se expresa el dolor de una vida arrebatada de forma prematura. Y por eso dice, dicen que antes de morir, dicen que antes de morir ves pasar toda tu vida como un VHS. En todo caso, tú viste un corto. Nunca pudiste ir a un McDonald's, nunca diste un beso, Laura, ni subiste a un avión.
Esta imagen de la vida del aula como un corto subraya la falta de oportunidad de experimentar las pequeñas cosas que conforman una existencia plena. La mención del McDonald's, el beso o el avión marca de forma dolorosa lo mundano y básico que le fue negado. La obra también critica la forma en la que la sociedad utiliza a los niños como rehenes, como objetos. Y por eso esta cita. Hubiera sido mejor plantar un árbol o escribir un libro. Un niño es un rehén. La vida nos tiene atrapados. Vas a arrastrar un nombre, una cara, unos ojos, una nariz y una boca al mundo. La obra también explora el sufrimiento como una forma de violencia estructural, y por eso dice: somos niñas envejeciendo, somos como flores en el desierto de Atacama, flores que nacieron muertas. Esta metáfora expone cómo estas flores en el desierto, como las niñas, son condenadas desde su nacimiento y su sufrimiento es tan invisible como el desierto mismo, un lugar donde nada crece ni prospera. Por otra parte, otra cita importante también es: Laura, tú nunca has sangrado en la ropa interior, yo nunca sangraré en el parto. Aquí se hace alusión a las experiencias de feminidad que nunca llegaron a ser vividas y a la negación de tener hijas para que esto no se repita. Bien. Pasa, por favor. La cita de Susan Sontag, de Toda infancia es un viaje hacia la muerte, expresa la inevitabilidad de la muerte como una presencia constante en nuestras vidas, un concepto que resuena fuertemente en la obra. En Harakiri, la protagonista se enfrenta al sufrimiento extremo y la muerte se presenta como su última forma de resistencia. Por eso dice: la muerte no es un fin, es la única forma de escapar del destino en el cuerpo, de arrancarse de la historia que otros decidieron por mí. O, el suicidio es la última verdad, la única que no puede ser tergiversada, porque no deja testigos que hablen en mi lugar. La idea de resistencia se refuerza con la frase que aparece más adelante: si me mato, y me he matado varias veces, es en legítima defensa, en defensa propia. Yo no soy cobarde, cobardes son los que hacen de la vida una costumbre. La muerte no es un escape, es un acto de liberación, una narrativa que desafía la historia que otros han escrito para ella. Al igual que en Primera Sangre, donde la muerte infantil refleja las tensiones sociales, la protagonista de Harakiri utiliza la muerte como una forma de liberarse de las cadenas de un destino escrito por otros. Y como dice Velasco en el prólogo, el teatro guarda relación con el culto a los muertos y con la figura del revenant, el renacido o la renacida, quien puede articular su historia post-mortem. La escena nos sitúa en presencia de la ausencia, que esto a mí, por ejemplo, me recuerda mucho a las condiciones del hecho teatral, que se encuentra en esa dicotomía, en esa tensión entre lo visible y lo invisible, entre lo real y lo ficticio, entre lo decible y lo indecible, entre la presencia y la ausencia. ¿Pasa? Vale, y ya para terminar, teniendo en cuenta también la temática de este congreso, me pareció muy interesante reproducir el final del libro, que dice, espera que no lo voy a leer. Esta última edición de Los muertos no respetan el descanso se terminó de imprimir el 7 de junio de 2023, día en que murió hace 53 años la escritora Dorothy Parker, cuyas cenizas estuvieron olvidadas 15 años en el despacho de su abogado antes de terminar en un pequeño memorial bajo el epitafio «Perdonen por el polvo». Y ya para terminar, las obras de Velasco nos enfrentan con una brutalidad poética que invita a cuestionar las estructuras que perpetúan la violencia, el tabú y la muerte. A través del cuerpo femenino, frágil y disidente, la dramaturga ofrece una reflexión profunda sobre la resistencia, la autonomía y la memoria. En su teatro, la muerte no es el fin, sino el umbral hacia una nueva posibilidad de lucha. La violencia no es solo un acto aislado, sino un mecanismo estructural que se inscribe en la carne misma de los cuerpos femeninos, que, a través de la resistencia, se niegan a aparecer. Y para terminar, es una cita muy bonita, y como dice María Velasco en el prólogo, que nos invita a reflexionar: escribo de la muerte porque la temo, y porque del mundo de los muertos, igual que de toda catábasis, si es que se sale fortalecido, pasto de eternidad. Tarde o temprano, todos tenemos que morir, todos. Y eso hace cantar a los pájaros. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Hay muchas preguntas abiertas y muchos comentarios seguro, pero vamos a seguir con el resto de las exposiciones y luego ya abrimos la palabra para todos los comentarios, digamos, que surjan, ¿no? Entonces ahora tenemos una propuesta que se llama Blanco de Ola, ¿no? Blanco de Ola, presentado por Marina Álvarez y Elena Sagueiro. Y voy a presentaros, digamos, a nuestras participantes. Marina Álvarez es doctoranda en Humanidades, Arte y Educación en la Universidad Complutense.
ha participado de Castilla-La Mancha, perdón, en la Universidad de Castilla-La Mancha, ha participado en el congreso, en el primer Congreso Internacional de Prácticas Escénicas y Cultura Visual de Artea, en el 8º Congreso de Arte de Acción Spring de la Universidad de Castilla-La Mancha en 2024. Su trabajo se enfoca en la investigación-creación, explorando la intermedialidad entre artes plásticas, literatura, performance, filosofía y otros lenguajes. Y Elena Salgueiro es directora de escena, poeta, performer, dramaturga e investigadora. Su trabajo gira alrededor de la performatividad del cuerpo y el lenguaje, mostrando sus trabajos en territorio nacional e internacional. Es autora de 4 poemarios y una obra de teatro. Os dejo la palabra. Perdonad. Imagen. Muchas gracias, Alicia, por la presentación y a la organización por invitarnos. Estamos muy contentas de estar aquí y presentar este proyecto colaborativo en el que hay investigación en teatro, en artes plásticas, en el textil y en reescrituras de la voz femenina de la mitología clásica. Blanco de Ola es una investigación-creación en la que se funden los gestos del textil y la escritura para traducirlos a 4 manos en nuevas formas expresivas plásticas, escénicas y literarias. A partir de las figuras tejedoras femeninas de la mitología clásica, se traduce el gesto de hacer y deshacer en una partitura gráfica, visual y sonora sobre elementos cotidianos propios del trabajo y labores femeninas. Esta mediación entre fronteras artísticas parte de la intertextualidad del antiproyecto de Penélope y de Aracne y el diálogo que generan las reescrituras contemporáneas de obras del canon universal occidental, con la grafomanía y el arte que artistas de la Brut desarrollaron en confinamiento psiquiátrico, en forma de bordados, instalaciones textiles, invenciones de alfabetos y acciones performativas como expansión de su escritura. Desde una investigación colaborativa que parte de la obra literaria intertextual Novas Cartas Portuguesas y el fenómeno transnacional que dio lugar a su traducción inmediata, se plantean otros conceptos como el de autoría y escritura colaborativa, como revisión del canon y del imaginario político de una época. Esta forma de escribir de sus 3 autoras, las 3 Marías, se refleja más como un tapiz tejido a 6 manos por 3 Penélopes contemporáneas. La performance que hemos propuesto se desarrolla en la repetición de un gesto común, en la escritura y en el tejer-destejer. Vamos a presentar ahora el vídeo que hemos desarrollado en diciembre en la Fundación Antonio Pérez en Cuenca.
La imagen. Joyce escribió: We've waited words shimmering on the dim tide. Blanco de Ola, una palabra maridada que nos llega traducida y que ya no aparece en la edición del centenario de la obra. Una apropiación que mira al pasado para reorganizar nuestra actual relación con el mundo. Blanco de Ola, o branco dunha onda. Una palabra maridada que se incorpora al proceso comunicativo que la mujer ha entablado con el cosmos desde el tejido, en la repetición de un gesto que muere y recomienza en cada tiempo. Blanco de Ola aparece y desaparece. Traducción es reescritura. Alfabetización. Analfabetismo. Literatura. Costura. Hombre. Mujer. Canon. Margen. Genio. Locura. Viaje. Confinamiento. Creación. Transcripción. Visibilidad. Oculto. Razón. Gesto menor. Queer. CF. Brigitte Pasallo. Gayatri Spivak. Se denomina art brut al arte creado fuera de los límites de la cultura oficial por gente ajena al tejido artístico y sin formación. Una gran parte del repertorio de este arte está ligado al entorno psiquiátrico y al potencial creativo de los estados mentales extremos. Magda Gill fue una artista inglesa de finales del siglo XIX y comienzos del XX de este arte marginal, guiada por un espíritu que ella denominaba My Inner Rest, mi paz interior, y cuya rúbrica firmaba sus obras y postales. Nacida en 1882, trabajó la escritura automática en blanco y negro y el arte textil con grandes rollos de lienzos, los cuales denominaba Reincarnation. Ellen Smith era conocida por los surrealistas como la musa de la escritura automática. Nacida en 1861 en Suiza, decía ser la reencarnación de una princesa hindú y de María Antonieta también. Alegaba también comunicarse con marcianos. Creó un lenguaje propio llamado escritura marciana. Jeanne Trippier, considerada como la Artaud femenina, nació en París en 1865. Siendo toda su vida dependienta, inició su actividad artística a los 50 años, guiada por el interés en el espiritualismo y la adivinación. Su obra prolífica consistía en bordados figurativos donde mezclaba imágenes y texto. Fue internada a los 65 años por su hermano en un psiquiátrico de París. Marguerite Sirvins nació en 1890 en una región de Francia y desarrolló esquizofrenia a los 41 años. Después de su confinamiento en un psiquiátrico de Saint-Alban, comenzó su obra artística con jirones y bordados. Creó un vestido de novia que fue cosiendo durante 10 años con trozos de las sábanas del hospital. Temporalidad, repetición, anhelo. Marie Lieb nació en 1844 en Alemania, de la que se conservan solo 2 fotografías sobre sus instalaciones efímeras con trozos arrancados de sábanas también. Se trataba de una grafía ilegible de códigos secretos y mediúmnicos que escondía el silencio, la exclusión, el dolor o la falta de afecto, y con el que trazaba una búsqueda identitaria a través del cuerpo y los objetos que la rodeaban, obteniendo respuestas desde el otro lado de la realidad material y visible. Todas ellas manifestaron en sus creaciones una marcada influencia del teatro, la poesía, la danza, la fotografía y la música. El complejo de Penélope, habitualmente asociado a la mujer, es en psicología aquel en que la espera se transforma en una constante existencial en la vida de algunas personas. La expresión fue acuñada por la psicoanalista austríaca que vivió en Argentina y México, Marie Langer. Cuando ya están agotados los recursos para tratar de olvidar a quien se fue y no lo hemos logrado del todo, se puede caer en el peligroso trance de crear un mundo interior mitológico, fantasioso, un círculo vicioso o sistema delirante, en el que la persona se refugia en una perpetua espera, sin tomar resolución alguna y reprimiendo así la necesidad o deseo de ser infiel. El arte de Marguerite, Jeanne, Marie, Emma era un arte de la espera. Janine Anthony realizó la performance Slumber, Dormitar, entre 1994 y 2000. Por la noche, un dispositivo electroencefalográfico recogía los movimientos de sus ojos durante las diferentes fases del sueño mientras dormía. Por el día,
Las líneas que la máquina había dibujado eran cosidas por ella misma sobre la manta que tapaba su cuerpo, que se iba alargando en cada nueva presentación de la obra. Una Penélope contemporánea que conecta el inconsciente, la ciencia y el lenguaje del arte para activar su poder como tejedora de sus propios sueños y de nuevas realidades. La cita se cierra. El lenguaje se cierra en una isla. El lenguaje se abre como se abren las manos. El lenguaje se estira en el gesto de entrelazar los dedos en el aire. Escribir con los ojos cerrados. Coreografía aérea. Voa o vento, como voa o pensamento. Marina le escribe a Elena. Performance, analogía con las abejas, desopercular, recogida, sellar la miel con cera, romper la cera para sacar la miel. El cuadro de los panales de miel es similar al bastidor de bordar. Se pueden engranar en él en el tejido y deshacerlo, o papel y romperlo. En el atril para desopercular están dos personas, una enfrente de la otra. En el suelo, en medio, hay un barreño de cerámica donde cae la cera que se corta con un cuchillo. Xa mandei facer un atril igual que este antigo onde traballei, porque os modernos son metálicos e moi diferentes. Faría un barreño de cerámica no lugar dun de metal. Penso que podes adaptar moi ben o resto do discurso, mesmo sen evidenciar esa relación coa apicultura. Pode quedar unha performance moi chula. Elena le escribe a Marina. Instalación de encaje de bolillos desde el techo, cayendo verticalmente. Escultura cinética. Instalación de encaje de bolillos desde el techo, caendo verticalmente. Que os palillos teñan tinta e por papel no chan para que o seu movimento debuxe no papel. Instalación de encaje de bolillos desde el techo, cayendo verticalmente, até uns centímetros sobre o chan. Marina e Elena deitadas, e o seu movimento provoca os desprazamentos dos fíos dos palillos, creando son, ou o movimento das dúas mans. Atravesar a sala con fíos e encaje de bolillos, estando Marina e Elena a cada extremo, accionando os bolillos. Panel xigante de bordado onde hai unha gasa, ir cosendo papéis, unha e descoséndoos a outra. Poden ser cartas intervidas ou papéis en branco, a lo Elena del Rivero. Coser unha o perfil da outra, póndose unha fronte a outra. Efecto doppelganger. Mirar o reflexo no espello, coser a sombra. Gasas dobradas e intervidas con tinta e fíos. Unha tea gasa longa e pregada como un acordeón, intervida con texto e costuras. Punzado. Coser la sombra, coser la sombra, coser la sombra. Retener el gesto. ¿No es esa la tarea de las artes performativas? La ejecución de movimientos repetitivos y gestos forzados derivan en trastornos musculoesqueléticos y otras molestias físicas. La labor de las rederas implica pasar largas jornadas en posturas forzadas, realizando ejercicios repetitivos que en muchas ocasiones derivan en enfermedades como lumbalgia, reuma o artrosis. Las malas condiciones laborales no invitan al relevo generacional. Proceso de investigación de la performance Nortear. He entrevistado a 10 mujeres que trabajan en oficios relacionados con el mar. Las he grabado trabajando y he archivado cada gesto que hacen. He memorizado cada gesto que hacen. He somatizado cada gesto que hacen, con sus cuerpos en el mío. He creado una coreografía. Las mujeres de mi país son cuerpos archivo. Nortear es la síntesis de 10 cuerpos archivos en uno solo. La relación entre el trabajo físico y la danza, entre el gesto y el archivo, entre la clase social y la mecánica del cuerpo, la repetición. La danza y la música comparten codicidad. La partitura se establece como punto de partida y hoja de ruta de un enactment que tiene infinitas potencialidades. Una partitura de danza barroca del maestro barroco francés Feuillet es sumamente parecida con patrones de encaje de camariñas.
El libro infinito expandido se sostiene en su sonoridad, en el gesto de pasar las páginas, en el gesto de doblar las sábanas, el crujir de las cerámicas chocando entre sí cosidas en el tejido, las conchas arrastradas por el oleaje. La sonoridad de los bolillos, el material transmuta y lo sólido se vuelve líquido. Las palilleiras de las costas gallegas son abanderadas del Ajprut. Juntas en naves industriales, crean escrituras performativas, coreografías dactilares, instalaciones sonoras. Punta y vuelta, 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 punta y vuelta. El paso de baile básico de la danza tradicional gallega se denomina punto, la puntada del alfiler, el pulso de la tinta, el demi-point del ballet, el petit point del bordado. Punta y vuelta. Punta y vuelta. Pues muchísimas gracias. Chulísima la comunicación performativa. Una lástima no haber podido tener la performance en directo, ¿no? Estuvimos ayer a punto de intentarlo, pero al final pues han primado, digamos, el respeto a los tiempos y a las dificultades técnicas y digamos, han aprovechado para simplemente hacer simplemente y mucho esta performance, digamos, en mesa. Entonces, bueno, pues ahora os invitaría a todas y todos y todes a participar, a comentar, a encontrar conexiones. Yo, si queréis, puedo empezar porque realmente he encontrado pues esas sincronías maravillosas que ocurren en estas cosas, ¿no? En las que, por un lado, tenemos una mesa gallega, ¿no? O galega, también es casualidad, ¿no? Ayer teníamos una canaria, o sea que yo creo que es también estupendo esta entrada de la periferia, ¿no? Aquí al centro, ¿no? Necesitamos mucha periferia para realmente repensar juntas y juntos y juntes lo que nos espera, ¿no? Entonces yo creo que casualmente me encuentre así rodeada de gallegas, me ha parecido como muy interesante. También por otro lado, aunque parezca que la autoría literario-dramática de María Velasco pues entraría en una línea más tradicional de teatro de texto, mientras que por otra parte tendríamos una performance más artística. Mi recuerdo, por ejemplo, de María Alumna estaba muy cercano a un trabajo muy performativo. Es más, era muy interesante cuando Carla nos ha contado, ha hecho como una especie de panorámica de María, y claro, yo me iba a mucho más atrás, porque esa panorámica de continuidad en la obra de María Velasco realmente venía de los trabajos de clase que compartió aquí en esta escuela, ¿no? Entonces, recordaba uno, que para mí es como de esas cosas que no se me olvidan, que hizo con una cuerda tendida, en la que parte de su acción, digamos, acababa tendida en un hilo. De manera que, curiosamente, empieza a enlazar literalmente, y digo enlazar con lazo, literalmente vuestras intervenciones con las de ellas, ¿no? Porque realmente nos encontramos con esa continuidad muy interesante, que también yo creo que, no sé vosotras que si lo habéis visto desde dentro de la mesa, si los compañeros, compañeras, compañeros desde fuera han visto también esos hilos, como
recordar también que muchas veces decimos que un texto, realmente, etimológicamente, la palabra texto viene de tejido. De manera que es una conexión como muy directa, que es verdad que en las artes escénicas pues se hace más evidente. Entonces yo lanzaría o abriría estas preguntas. Una es esa conexión del tejido o el texto como tejido, el tejido como texto. Una. Dos, sería también la importancia del trabajo colaborativo. Yo siempre pienso que realmente en las artes escénicas siempre es colaborativo, se reconozca o no la creación. En el caso de la primera intervención había un trabajo colaborativo muy claro, que era el de María con el director de la obra, que era también una colaboración, podríamos decir, intergeneracional, porque Jesús Cracio es de la generación de la movida. Es decir, que ahí era muy curioso también cómo una persona que había vivido esa experiencia interpretaba un texto de una persona que no la había vivido y que de alguna forma la idealizaba o la veía desde la distancia, ¿no?, de la creatividad. Entonces esa experiencia en concreto y en particular es también especialmente interesante, yo creo, ¿no?, porque hay esa situación, ¿no? Un director de una determinada edad que ha vivido además de esa experiencia muy metido en los 80 realmente, cómo se encuentra y cómo se enfrenta a ese texto, ¿no? Fue bastante complejo, complicado. Bueno, se reproduce un poco lo que, sí, ya pasa en la obra, ¿no? Que sí, hay unos sí, testigos directos, sí, y sí, claro, otro que se encuentra con esos... claro. con esos Pero aquí ahora aficionados. además tenemos una nueva interpretación que es la tuya, desde la mayor distancia aún más, ¿no? Desde la distancia, digamos, de no estar desde España, desde Madrid, desde la época, y leer esos dos nuevos textos tejidos, que es el de la escenificación y el del texto escrito, ¿no? Entonces la verdad es que, bueno, yo podría seguir hablando y hablando porque realmente me ha parecido muy interesante, pero os doy la palabra. Quizá hay alguna pregunta orientada por aquí. ¿Queréis responder a mis preguntas? ¿Cómo lo veis? ¿Carla? Sí, a mí me ha parecido muy interesante lo que acabas de decir de que al final el teatro es colaboración, porque sí que es cierto. Y, por ejemplo, en el caso de Velasco y de estas dos obras, con la compañía con la que la representó, Es Imposibles creo que es, que de hecho hasta incluso quedaba con ellos y ellos lo cuentan al final del volumen y hablan de ella muy bien y de una manera muy bonita. Y al final eso sí que es muy interesante, también como una visión poliédrica de la obra, porque es texto y representación, pero esas dos cosas a la vez, una cosa no es en la otra. Es que la representación no deja de ser un texto. Exactamente. Y lo que pasa es que aquí también introducimos la característica, yo creo que es de la puesta en espacio, de la puesta en cuerpo, ¿no? Y de la puesta en espacio. ¿Vosotras? Pues sí, bueno, en mi caso, que mi formación pues es más en artes plásticas y en bellas artes, pues siempre, bueno, suele ser en la mayoría de las veces un trabajo más individual. Yo he buscado pues esa colaboración también por mi interés en las artes escénicas y en el teatro, y pues sí que me interesa mucho, sobre todo que se fusionen esas fronteras. Y bueno, por nuestra colaboración, que es así reciente, pues desde junio que nos conocimos, pero se han cruzado tanto pues, la especialidad de ella, que es en escénicas, intereses en artes plásticas, con lo mío, que sucede al contrario. Y justo pues el textil está en medio entre las dos, en toda la comunicación de la escritura, la reescritura y todos por los elementos que los bordean. Bueno, realmente estás formada en Bellas Artes, pero en una universidad que concretamente tiene una orientación de las Bellas Artes muy escénicas, ¿no? O sea, que es especialmente, digamos, célebre para nosotros, por ejemplo, en el mundo del teatro, pues José Antonio Sánchez es como también una figura muy importante, digamos, de la renovación de la teoría y de la práctica teatral en España, ¿no? Entonces siempre tenemos esa
como esa mirada, ese vínculo, esa relación incluso personal, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, ¿no? ¿Emi? Sí. Y con respecto a lo que tú decías, ¿no? De la interpretación, de otra interpretación, Sí. ¿no? Claro, que eso me parece muy interesante porque, bueno, también porque me ayuda a ver lo que se podría llevar a Italia también como puesta en escena o como lectura dramatizada o como traducción, porque claro, además de ser una obra sobre la transición, sobre algo bastante específico de España, es una obra sobre todo, ¿no? Sobre el choque entre los deseos, las esperanzas y todo, y lo que queda después de muchos años de esos deseos, de esas esperanzas. Entonces, bueno, a lo mejor ese carácter universal que tiene la obra es lo que, desde mi punto de vista, se podría considerar como muy valorable a la hora de pensar, de llevar ese texto también a Italia, ¿no? En forma de traducción escrita o en forma de puesta en escena, lectura o lo que sea. No, es curioso porque realmente esa lectura desde fuera, ¿no? También a mí me llamaba bastante la atención. Por ejemplo, tú insistías en que el espacio del tanatorio era un espacio inusual, original. No. En España y en los años 80 era un espacio normal de encuentro. Bueno, yo entendía lo de, bueno, sí, O sea, de inusual para hoy. Es verdad que era el último bar que quedaba abierto. El bar que estaba abierto siempre cuando era ilegal, digamos, abrir por la noche a partir de unas determinadas horas. Entonces, en los años 80, que yo tampoco viví como usuaria de bares, pero sí que digamos, se sabía, o por ejemplo Jesús, que sí que lo era en esa época, le parecía normal el tanatorio. Para él sí, pero para el público de hoy me imagino que... No, para él sí, para, digamos, las que vivieron en Madrid sí. de esa época, porque a lo mejor no era en toda España. En Madrid en particular, en la movida sí que se iban a los sanatorios. Como de after, ¿no? Era el after que estaba abierto, sí, porque digamos era lo único que se permitía. Entonces ahí, claro, en la puesta en escena esta relación, digamos, conflictiva o conflictual también se dio, porque claro, había una barrera, una separación generacional bastante fuerte, ¿no? Entre la autora y el director, ¿no? Pero quizá eso también lo hizo especialmente interesante porque era una experiencia que en sí misma era como de lo que estaban hablando, ¿no? Entonces, la ceremonia de la confusión creo que existió también en el proceso. ¿Alguna pregunta? Yo os invitaría sobre todo al alumnado porque fijaros lo emocionante que es esto, ¿no? Que es encontrarnos a gente que hace unos años, una mujer que hace unos años estaba donde estáis vosotros, ahora está siendo analizada, estudiada, ¿no? Haciéndose tesis doctorales sobre ella, ¿no? Planteando todas las traducciones que se puede hacer, cómo se puede llevar esa obra, ¿no? a otro lugar que va a ser recibida con esa distancia, ¿no? Y cómo ayudamos a hacer ese dramaturgismo, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué pensáis? Pero vamos a coger el micro. ¿Cuánto tienes? Vale. Por supuesto, también podéis preguntar cosas sobre ellas porque realmente hacen una propuesta también muy interesante y posiblemente muy enriquecedora. Pero bueno, tú no eres estudiante de esta escuela, que yo sepa. Bueno, no soy estudiante, pero mientras van pensando en sus preguntas... Eso, muy bien. Es que esto surgió porque, bueno, yo a veces tejo. Entonces, en algún momento quería preguntarles con las tejedoras, ¿Sí? ¿qué encuentros, qué cosas no esperaban encontrar en esas labores? Porque luego cuando uno va hablando con estas personas, sobre todo son mujeres, pues uno descubre cosas muy interesantes y quería preguntarles qué descubrieron ustedes. Y luego se me ocurrió que esto se puede extender con las chicas, que también mientras han explorado e investigado a María Velasco, qué cosas
¿qué cosas han sido sorprendentes, inesperadas, significativas para ustedes en sus procesos de investigación? Pues creo que puedes referirte a qué encontramos en nuestro proceso de investigación, ¿no? Cuando culminó en aquella performance que visteis. Pues bueno, creo que nosotras partimos un poco de esa relación evidente, ¿no? De texto y de tejido, ¿no? Un poco ella con la relación entre el arte visual y la escritura, y yo más con la relación entre danza y escritura, ¿no? Todo, al final es todo un continuum, como decíais antes. A mí personalmente, no sé si tú después quieres, si descubriste más cosas tú, pero personalmente sí que descubrí el tema de la sonoridad, ¿no? Como que todo el tema de la partitura, cuando estuvimos durante meses investigando, a mí me obsesiona el tema de la partitura en danza, ¿no? Y el tema de la partitura en performance y todos esos trazos visuales que tiene, y la relación que empezamos a encontrar con patrones de bordado. Claro, no da tiempo a todo, ¿no? Pero sería muy interesante haber visto, pues, visualmente como de verdad que tienen muchísimas cosas en común, el encaixe de Camariñas ¿verdad? Con partituras de danza del siglo XVI. Tiene muchísimas relaciones. Sería muy interesante crear una coreografía a partir de un patrón de encaje. Pero eso, aparte de esas cosas que pueden ser más obvias, ¿no? De la relación entre la escritura, el dibujo, el arte visual, la escrita, el tema del sonido fue una cosa que surgió bastante orgánicamente. La sonoridad del encaje, de los palillos. Podéis ver en YouTube vídeos de palilleras, ¿no? En naves industriales de la costa. El sonido que hacen es que ellas no son conscientes, pero están haciendo ahí una instalación sonora, una performance, ellas, ¿no? Colaborativa. Entonces el tema del sonido creo que fue bastante importante, ¿no? En el tejido, el sonido del tejido. Yo en ese sentido lo que digamos invitaría también al alumnado, a las creadoras, digamos, que están empezando, es acercarse a esa materialidad, ¿no? Porque realmente si nos quedamos en las fotos, ¿no? O en mirar en YouTube o en Google, al final lo que nos encontramos es una reducción muy grande de la cantidad de información sensorial que podemos recibir. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa información de ese sonido reverberando en la nave, posiblemente, aunque hubierais visto un vídeo o 500 vídeos, no habríais recibido ese impacto y, por tanto, esa inspiración, esa línea, ¿no? El trabajo de María también Velasco es muy sensorial, ¿no? Está muy relacionado con también sus experiencias corporales, ¿no? Hablabais vosotras antes también de un concepto que me ha parecido también bastante interesante, que era el cuerpo archivo, ¿no? El cuerpo archivo. Entonces esa investigación que nos permite, digamos, usar el cuerpo como archivo de memoria, ¿no? Tanto en el trabajo de María como en el trabajo vuestro, es como también bastante claro, ¿no? Interesante. Y insisto, es como son líneas de trabajo, de investigación, de inspiración, que no debemos de perder, y que quizá en la actualidad, que estamos siempre tan secuestradas por las pantallas, pues podemos tener como la tentación de no darles tanto valor, ¿no? ¿Sí? Sí. Gracias. Yo tengo una pregunta para Carla Vilariño, Sí. sobre todo en relación a lo que se comenta sobre la violencia, el suicidio, y también conectándolo con la idea del cuerpo como archivo y como testigo. Me recordaba mucho a el cuento, no sé si eres familiar, de Mariana Enríquez, de Las cosas que perdimos en el fuego, y quería preguntarte de qué manera crees que incide esta idea del autoflagelarse o el dañarse o el incluso llegar a suicidarse o generar, en fin, daño o marcas en el cuerpo o en lo físico, en este caso de las subjetividades femeninas,
con pues, estas nuevas escrituras, ya no solo en teatro, sino también a nivel narrativo, y cómo ves un poco ese panorama en el que se resignifica la propia idea del suicidio, de la violencia como forma de escape apurado a una realidad muy violenta o desagradable. Gracias. Pues bueno, me ha parecido súper interesante tu pregunta, además Mariana Enríquez me encanta, así que genial. Yo, en relación al teatro y a Velasco, y sobre todo al teatro que se está haciendo últimamente, el teatro que están haciendo las mujeres, el cuerpo es muy importante, es súper significante y no se puede separar. Y no se puede separar de la representación dramática en ningún caso. Entonces, el teatro también es un espacio de tensión, de conflicto entre lo que es y lo que no es, donde la carne existe y no existe, donde la persona que está en el escenario es ella y al mismo tiempo está interpretando un personaje. Y de ahí mismo se intenta que, yo creo que lo que hace María Velasco y otro tipo de autoras es tensionar eso hasta el límite, y por eso el autoflagelo, el suicidio o la muerte, para justo al mismo tiempo mostrar condiciones profundamente humanas que están silenciadas por la sociedad, que se consideran tabú y que hay que sacar, ¿no? Es decir, hay que hablar de lo que no se habla y hacer visible lo invisible y decible lo indecible. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, y también que al final esta idea de transgresión del teatro, de anagnórisis también teatral, en el sentido en el que, por ejemplo, en Primera Sangre, la niña muerta habla, y en Harakiri, la madre muerta por fin se considera libre para hablar con su hijo de su condición depresiva y ser sincera con él, y solamente lo puede hacer y puede ser libre cuando realmente está muerta. Entonces yo creo que tiene que ver con esa tensión, y que también tiene mucho que ver con Mariana Enríquez y el uso que hacen las autoras contemporáneas últimamente del humor, de esa ironía cruda y al mismo tiempo con un lirismo aplastante, que también tiene Velasco, que es decir, habla de cosas de una manera muy directa y al mismo tiempo muy poética, que fue a mí personalmente lo que me conmovió, y también en relación a la representación del cuerpo como un ente también material e inmaterial también. Emi, ¿tenías algo antes que querías comentar o...? No, que le estábamos diciendo que después le vamos a vale. contestar. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por el espacio, el encuentro. Quería, bueno, me ha pasado un poco también como Alicia, a medida que ha ido avanzando la ponencia, y sí que quería preguntaros, a mí me ha conectado mucho esta idea que se ha comentado sobre lo visible, lo invisible, la materialización incluso de lo textil y el cuerpo como parte de la memoria, y quería preguntaros también la posibilidad de esta idea del teatro artesano como algo que exhuma de alguna manera una memoria perdida, o que pone sobre escena o materializa algo que nos pertenecía. Y quería también preguntaros por una pregunta que yo me hago mucho, porque al final a través de, digamos, estos rituales que se ponen en escena, hablamos de memoria, incluso de nuestra propia cultura, ¿no? Y quería preguntaros también que cómo relacionáis esta idea de hacer teatro, esta idea como plástica de utilizar bailes populares o elementos que tienen que ver con nuestra memoria, con la realidad actual, donde si es posible a través de este tipo de prácticas acceder a esos rincones olvidados o no, porque a mí me da la sensación de que en el contexto en el que vivimos ahora estamos asistiendo ante una desmemorización constante de todo esto. Entonces quería como preguntaros también qué opináis sobre este tipo de teatro en el cual se necesita tiempo, escucha y querer entrar ahí, y cómo es compatible un poco con, digamos, los caminos que está teniendo ahora la industria, que a lo mejor tiene que ver más con la inmediatez o con no escucharnos a nosotras mismas, ¿no? Gracias. ¿Quién quiere empezar? Emi, que no has hablado.
Vale, sí, lo que tú decías, bueno, me parece muy importante la idea, la posibilidad de rescatar a través del teatro, ¿no? Eso que se está perdiendo, que podrían ser las raíces, bueno, digamos las actividades más artesanales, incluso los sonidos, ¿no? Que estábamos comentando antes, que es algo que cada vez, bueno, que alguna vez puede no percibirse, ¿no? Como algo, como un sonido en concreto, como una música, pero sí que, bueno, que es real y que merece la pena, no sé, guardar también, reproducir y merece la pena que la generación, bueno, hoy que se conozca, que la gente lo conozca, ¿no? Que pueda conocer incluso cosas que no pertenecen al sistema más normativo, eso. Entonces, sí, me parece, bueno, y me parece que el teatro puede ser un lugar perfecto para hacer esto. Y también me interesa mucho la idea de utilizar, por ejemplo, lo del trabajo artesanal, sobre todo la costura, porque, por ejemplo, el personaje aquí, ¿no? De Roberta, en la ceremonia de la confusión, que habla, ¿no? De esa idea de la mujer con esa aguja que es como su amiga, su mejor amiga, y entonces expresa un poco, ¿no? Cierto desprecio hacia todo lo que había estado, no sé, considerado como algo imprescindible de una mujer durante tanto tiempo, y me parece muy importante, ¿no? Como esa aguja en cambio se pueda volver a valorizar hoy y en otro sentido, claro, con otros sentidos. Bueno, no sé si he contestado a tu pregunta. No sé si a mí me parece muy importante y creo que el teatro actual que se está haciendo, y sobre todo el escrito y dirigido por mujeres, es un teatro de la memoria. Y luego hay una cita muy bonita, no me acuerdo quién la dijo ahora mismo, no me acuerdo, no sé. Tengo que pensar, luego te la digo, pero es que el cuerpo es un archivo de memoria viva. Y es totalmente cierto, y por eso justo la pregunta, ligando con la pregunta anterior, por eso mismo se hacen cortes en el cuerpo, por eso mismo se mutila el cuerpo, por eso mismo se hace daño al cuerpo, porque es un archivo de memoria, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante en ese sentido, y también desde una realidad y perspectiva femenina y marginalizada, no solo femenina. Sí, en ese caso yo, por ejemplo, lo que creo es que por mucho que se quiera socialmente esquivar esa memoria, cuando la memoria está en el cuerpo no la podemos esquivar. Tarde o temprano brota, de manera que por eso yo creo que tenemos esta responsabilidad, ¿no? desde las artes escénicas, ¿no? Porque ahí podemos ser ese último archivo de memoria, ¿no? Inevitable, que está ahí, está a la profundidad. La cuestión es dar posibilidades o intermediar para que salga, ¿no? En ese sentido el trabajo de ellas creo que es un ejemplo de un tipo de forma, ¿no? También enlazando, y ya sí os doy la palabra, hablabais en vuestra comunicación performativa, entre las miles de cosas que comentabais, algo así como el impacto que os causó como el efecto del trabajo de las palilleras en su propio cuerpo, ¿no? Me recordaba mucho a esto también, ¿no? Eso como ese tipo de trabajo repetitivo también genera un tipo de dolores, ¿no? Un tipo de gestualidad, un tipo incluso de configuración corporal, ¿no? Que es muy artística también, si lo vemos desde ese lado, ¿no? ¿Qué pensáis? De creación del personaje también. Claro, ¿no? totalmente. Es como otros métodos. Claro, en relación con este tema del cuerpo archivo, también hay como un matiz ecopolítico, ¿no? Y estábamos hablando de esto y no paraba de recordar la ponencia que, no sé si se llama, Bea, sí, de las golondrinas, ¿no? Cuando hablaba de las golondrinas, yo no paraba de establecer conexiones con todo este tema del cuerpo archivo. Yo, por ejemplo, hace unos años empecé a investigar sobre todo el tema de las mujeres con los trabajos del mar, y efectivamente lo que se contaba aquí en la comunicación era así, ¿no? Yo iba a grabarlas y entonces cada gesto que hacían yo iba observando cómo
cómo trabajaban con el cuerpo, y cada gesto iba haciendo como un pequeño catálogo, un pequeño archivo, y después se iba creando una coreografía. Claro, esa memoria acumulativa, ¿no? En el cuerpo también acarrea una cultura, pero también una clase social. Todas esas repeticiones configuran un cuerpo que somatiza una clase social, por así decirlo, y también un género, por supuesto. Y hay una artista que, si no la conocéis, la recomiendo mucho, que es una artista palestina, se llama Farah Saleh, vive en Edimburgo ahora mismo, pero ella trabaja mucho con el tema del cuerpo archivo. Ella es bailarina, y lo trabaja mucho asociándolo obviamente con la crisis palestina, con el genocidio palestino, y con la crisis de los refugiados. Y bueno, la vertiente política obviamente está ahí, es ineludible. Pues sí, a mí me interesa mucho esa propuesta que dices, ¿no? de un teatro más sensorial y que esté conectado con lo cultural. En las artes plásticas, por ejemplo, sí que se está desde hace ya unos años revalorizando mucho esa fuerza de la artesanía, de lo textil, la cerámica, y que en general pues siempre son trabajos que han estado más relacionados con lo femenino. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, que yo no sé tejer, la aguja que sale en la performance es una aguja de tapizar. Entonces para mí es un instrumento pues más que dibuja, que marca, que puede archivar. Entonces también pues me interesa sobre todo esa parte más invisible del proceso. En las artes plásticas pues siempre se ve pues un producto final, y ese proceso que aquí, ¿no?, es más performativo y lo llevamos más a lo teatral, pues es una forma también de mostrarlo y que se vea pues esa gestualidad a la que también le damos mucha importancia, porque hay como una memoria también muy perceptiva, y esos gestos que también luego se traducen pues en obra, pues también vienen, ¿no?, de algo de la memoria y de querer buscar algo que continuamente estamos repitiendo y no somos conscientes. Y bueno, el caso con Elena, por ejemplo, pues es claro, nos une muchísimo pues la parte cultural, del idioma, del paisaje, la memoria, aparte ya del interés que tenía en su trabajo. Entonces, bueno, pues sí, es verdad que al final influye muchísimo, ¿no?, todos esos recuerdos y puestas en común, y ayuda más a investigar pues los trabajos de las labores más precarias que rodean pues al mar y a las mujeres. En principio estamos ya como fuera de tiempo, pero bueno, una última pregunta, últimos comentarios. ¿Tenéis? Porque la verdad es que están saliendo cosas muy interesantes. Yo, por ejemplo, también se me ocurre que me ha impactado bastante la propuesta de ellas, porque yo desde la distancia, en ese sentido, cuando yo estoy en el lugar de Amy, ¿no?, viendo, por ejemplo, danzas tradicionales orientales, me ha pasado mucho de repente ser capaz de ver que muchos de esos gestos codificados no eran absolutamente abstractos y arbitrarios, sino que partían de gestos de oficios tradicionales, podríamos decir que perdidos o desconocidos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sí que he visto en algún momento, cuando he tenido la suerte de poder ser testigo de procesos artesanos, ¿no?, pues precisamente de hilado o de tejido, ¿no?, sobre todo en Oriente, ¿no?, por ejemplo, de cómo se deshacían los capullos de la seda, y vi claramente de dónde venían esos gestos de las danzas, por ejemplo, tailandesas, ¿no?, que tenemos todos con esas uñas largas, en el que hay una gestualidad como muy precisa, muy extraña, y si tú ves cómo se deshacen los capullos de seda y cómo se hacen los tejidos batik o cualquiera de estos tradicionales, ves que esa gestualidad es totalmente deudora de cosas prácticas. Entonces hay veces que, claro, nuestra desconexión de la realidad encarnada y situada
nos lleva a estar inventando la pólvora, ¿no? Descubriendo América constantemente, ¿no? Cuando hay cosas que realmente están ahí, están además en la memoria de los cuerpos de esas personas que también tenemos que empezar a poner en valor y reivindicar, porque aquí aparte de, hay también una cuestión de clase, ¿no? De esa desprecio a las aportaciones que las personas de clase trabajadora pueden hacer, ¿no? Los oficios no artísticos, ¿no? Esto también sería otra cuestión, otro melón a abrir, ¿no? De que es arte, que es artesanía, porque unas cosas tienen más valor, porque las supuestas artes menores se desprecian o no se les da el lugar, por ejemplo, en la academia que deberían de tener, ¿no? O que podrían tener y que nos podrían ayudar también mucho, ¿no? ¿Alguna última idea así en público? Porque ahora pues iremos a la cafetería a tomar un café y por supuesto que podréis charlar, comentar esto que habéis dicho de que os ibais a pasar información. ¿Algún último comentario? ¿No? ¿Vosotras? ¿Tampoco? ¿Vosotros tampoco? Pues nada, pues damos por cerrada esta primera sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Nacho por traer